Hola amigos, el imperio ha caído, la galaxia celebra y no estoy hablando del emperador Palpatine, sino más bien de la emperatriz Kathleen Kennedy, que por fin, finalmente, dejará su trono. Así que amigo, tras más de una década de decisiones un tanto cuestionables, pues hoy te traigo, no es mala onda, pero 3 razones bastante contundentes, aunque fácilmente te podría darte como unas 20, pero vamos a dejarlas en 3 para no ser tan mala onda con la señora, de por qué estoy bastante contento de que Kathleen Kennedy se vaya de la dirección de Lucasfilm. Razón número 1, el declive de Star Wars en el cine. Sí amigo, porque recordamos el 2015, una galaxia bastante emocionada, millones de fans esperando el regreso por fin a la gran pantalla de Star Wars con la película de El despertar de la fuerza. La verdad era como si volviéramos a ser niños, pero ¿qué pasó después? Un desastre galáctico. Porque la verdad amigo, Kathleen Kennedy supervisó una trilogía que parecía que estaba escrita en una servilleta rota manchada de café del Star Wars. Y donde, como sabemos, esta trilogía pasó de ser una gran esperanza para todos nosotros a convertirse en un meme gigante. Y sabes amigo, ¿qué es lo peor? Es que se notaba a leguas que ni siquiera había un plan para esta trilogía. Era como si Darth Vader hubiera construido la Estrella de la Muerte sin un manual de instrucciones. Pero la cosa no termina ahí. Razón número 2, los experimentos fallidos y la crisis de identidad. Porque siendo sinceros amigos, Kathleen Kennedy trató de exprimir básicamente Star Wars como si fuera una especie de leche de Banta, sacando películas por año de Star Wars con una calidad un tanto, digámoslo así, cuestionable. Primero fue Rogue One, que a pesar de todos los problemas que tuvo de producción, terminó siendo un éxito y francamente creo que es la mejor película que ha hecho la directiva de Kathleen Kennedy, pero francamente fue un desastre en cuanto a producción. Pero después vino Han Solo y otro desastre de producción, y aquí sí no tuvo tanta suerte, dado que esta película se convirtió en el primer fracaso de taquilla en la historia de Star Wars, algo que nunca había pasado. ¿Y qué hizo Kathleen Kennedy? Me preguntas amigo. Pues despidió a varios directores a mitad de rodajes, trajo a otros directores que no tenían nada que ver y empezó a hacer películas Frankenstein con ideas inconexas que al final de cuentas terminaba cancelando y llena de producciones bastante caóticas e historias que realmente a nadie le importaban. Pero lo peor del asunto es que Kathleen Kennedy logró lo impensable, hacer que Star Wars se retirara de la gran pantalla. Razón número 3, el desastre de las series y el factor woke. Así que si el cine fue un desastre, las series tampoco digamos que estuvieron tan bien. Empezó más o menos bien, como pasó con el cine, en este caso con Mandalorian, pero después llegó lo que es Boba Fett, que francamente ya empezaba a despostillarse un poquito la cosa, para llegar precisamente a Obi-Wan Kenobi, donde francamente empezó la cosa bastante mal y nosotros pensábamos que ya había tocado fondo, pero no, llegó la serie del Acolito, que ya de esa serie mejor ni hablamos. Y como todos sabemos, Kennedy insistió en imponer ese discurso que francamente no encajaba absolutamente nada con el ADN de Star Wars, lo que llevó a historias sin almas y a decisiones que terminaron dividiendo aún más a los fans. Y no es que la inclusión o los cambios sean malos, pero si los usas como una especie de excusa para justificar las historias mal escritas y personajes mal desarrollados, pues francamente, ¿cómo quieres que levante esta franquicia? Y para cerrar tenemos el tema de la toxicidad, cuando Kennedy había criticado a los fans tóxicos, pero en este caso realmente la parte del trabajo de un líder es manejar las expectativas y unir a la comunidad de fans y no ponerse en contra de ellos, al grado de que lo que vimos fue una desconexión total entre Lucasfilm y los fans. Pero siendo sinceros amigo, no es un festín de hate, realmente Kathleen Kennedy tiene una carrera impresionante y es una buena productora. Desde E.T. hasta la película de Jurassic Park ha hecho buenas películas, pero siendo sinceros, realmente en Star Wars hizo un trabajo bastante horrible. Ahora sí que ni modo, pero sí, estoy bastante contento de que ya por fin se vaya de Lucasfilm. ¿O qué piensas tú?